Hola, mi nombre es Cristóbal Miralles y en este vídeo vamos a hablar de programación dinámica en horizonte no acotado o finito, pero no determinado a priori en contexto determinista. Primeramente, como objetivo tendremos revisar los fundamentos de la programación dinámica genéricos como mecanismo de modelado y resolución de problemas decisionales multietápicos en los tres distintos horizontes que se pueden trabajar: finito y determinado, finito pero no determinado a priori y horizonte no acotado. Trabajaremos estos dos casos últimos, en el caso de no acotado con depreciación, y como objetivo tendremos también saber iterar en el espacio de las políticas para resolver este tipo de problemas. Los contenidos empezarán con una introducción que planteará un ejemplo de situación decisional modelable de manera completa en contexto determinista para estos dos tipos de problemas comentados y finalmente acabaremos resolviendo dicho ejemplo. Con la programación dinámica se definen variables de estado de entrada y de salida en cada etapa, de manera que nuestro objetivo será, en este tipo de problemas de situaciones decisionales multietápicas, tomar en cada etapa la mejor decisión que produce un rendimiento local, partiendo de una variable de estado de entrada y acabando en una variable de estado de salida. Veámoslo con un ejemplo. Cada año la bodega Quatregatx debe decidir si sustituye sus 200 barricas por otras nuevas, en cuyo caso su óptima oxigenación asegura un beneficio estimado de 7 euros por litro de beneficio neto, o si las mantiene, y en tal caso se van degradando por la oxigenación, por el taponado de los microporos. Este taponado provoca pérdidas de calidad a razón de 2 euros por litro de beneficio, de manera que va degradándose hasta que se llega a 3 euros litro, un vino malo. Entonces ya es obligatoria la sustitución. Sustituir significa comprar barricas nuevas a 900 euros y vender las que uno tiene a 300 euros si tienen hasta 2 usos, o ya a 80 euros para decoración si tienen más. Imaginemos que Quatregatx renovó hace un año sus barricas y podían haber distintos tipos de horizontes de decisión. Es decir, podía ser que quisiera saber la política óptima hasta su cierre en 4 años o hasta que se dé cierta condición, por ejemplo, que las barricas se sustituyen por tercera vez. Es finito, pero no es determinado, no se sabe cuándo sucederá, o en horizonte no acotado. Estos tipos de problemas, en el primer caso, como se sabe el número de etapas, se itera desde la última etapa hacia atrás, y en estos dos se iteran en el espacio de las políticas. En el caso de no acotado, cuando no hay depreciación, necesitamos además el concepto de ganancia promedio por periodo. Vamos al primer caso, que es horizonte no acotado con alfa, por ejemplo, 0,8, que sí que tuviese depreciación. ¿Cómo se abordaría el problema? Bien, en tal caso, para modelarlo, tendríamos que definir la variable de estado, en este caso el número de usos de las barricas que me llegan. La variable de decisión es si las sustituyo o las mantengo. Y a partir de ahí, bueno, imaginemos que me llegan, como hemos dicho, barricas de un uso. Si las mantengo, llegaré, por tanto, a un beneficio local de 5 euros y las barricas evolucionan a 2 usos. En la siguiente mantengo y, por tanto, en la siguiente etapa tendría que obligatoriamente sustituir, no tengo otra alternativa. Por tanto, hay un campo de existencia de las variables de decisión en ocasiones, que habría que delimitar en el modelado también. A partir de ahí, digamos que vamos evolucionando, tomando decisiones y obteniendo unos beneficios concretos en cada caso. ¿Qué sucede? Que realmente como hay un número infinito de etapas, tenemos que iterar en el espacio de las políticas en busca de cuál es la óptima, pero no sabemos cuál es. Entonces, la ecuación de recurrencia que emplearemos será esta de aquí, donde matizamos cuál es el matiz, si maximizar o minimizar, en este caso maximizar beneficios, y los rendimientos se expresarán en una tabla. Hay rendimientos y función de transición como parte del modelo que definir, pero en algunos casos, como es este, se puede integrar toda una matriz de transición y rendimientos como la que veremos a continuación, donde, por ejemplo, si partimos de barricas de 2 usos, se puede sustituir o mantener. Como vemos, cuando son 3, obligatorio solo sustituir, pero bueno, en 2, si sustituimos, baja a 0 usos y evoluciona a 1, por tanto estamos en esta columna con el beneficio correspondiente. Si mantenemos, en cambio, acaba en la columna 3, obviamente. Bien, con esta matriz que minimizamos ahí al lado, pues podríamos empezar a iterar. Luego lo veremos, pero antes un matiz. Imaginemos que
el caso fuera que el horizonte fuera finito, pero no determinado. Por ejemplo, que iterásemos hasta sustituir las barricas por tercera vez. Esto va a tener un final, no es no acotado, pero no sabemos cuándo. Con lo cual, el modelo teníamos que añadirle una condición de finalización. El resto del modelo sería parecido, es decir, la variable de estado sería la misma, la decisión sería la misma, la matriz de transición y rendimiento la misma, la ecuación de recurrencia la misma, y si acaso en la variable de estado habría que definir una variable de estado adicional que sería el número de sustituciones para ir manteniendo un control de ellas y que la condición de finalización que definimos sería cuando i igual a 3. Con esto ya estaría definido el modelo y en ambos casos se iteraría igual. Básicamente es un mecanismo muy sencillo que significa plantear una cierta política de la que partimos y comprobar su optimalidad. Ir modificándola según vayamos viendo en qué decisiones se debe modificar. Por ejemplo, partimos de esta. Cuando nos llegan barricos de un uso, mantendremos, cuando dos también, y solo sustituimos cuando ya es obligatorio. Con esta política lo que hacemos sería sustituir los rendimientos correspondientes locales, 225, más aguas abajo, acabo en 2 si mantengo. 135, que viene de aquí, ¿vale? De la tabla, y a partir de ahí mantenemos y acabamos en 3. Y lo mismo con la política de sustitución. Bien, con esto ya podríamos continuar resolviendo dicho sistema de ecuaciones y con esas f's que hemos obtenido del sistema, con esos restos de beneficio aguas abajo, provisionales, los uso para comprobar optimalidad. Es decir, en cada posible valor de la variable estado compruebo cuál es la mejor política. Así, entre las dos políticas posibles, cuando vengo con barricas de un uso, que es sustituir o mantener, me doy cuenta de que realmente la política está barrada y aquí sería sustituir la mejor decisión. Con lo cual se modifica. También me sucede cuando 2 es sustituir en vez de mantener y cuando 3 estaba bien. Con esta política, en la segunda iteración, planteo de nuevo lo mismo, resuelvo el correspondiente sistema de ecuaciones, modificando en su caso los valores correspondientes que se han modificado desde la tabla de transición y rendimientos, y a partir de ahí compruebo de nuevo optimalidad. Veo que la primera política, de nuevo, hay que cambiarla a mantener, pero las dos siguientes están correctas. Con esta nueva política, de nuevo itero por segunda vez, con la esperanza de que esta vez sea la óptima. Vamos a ver si es así. Planteamos de nuevo el sistema correspondiente, desde la tabla rellenamos los datos que tocan, resolvemos la ecuación y esta vez veremos cómo efectivamente al comprobar la optimalidad en los 3 casos, para variable de estado de entrada 1, 2 y 3, la política era la correcta. La primera vez que esto sucede, podemos asegurar con rotundidad que esta es la política óptima. Bien, esta sería la manera de iterar, ya que no hay etapas, digamos, de manera genérica en el espacio de las políticas para hallar la política óptima. Efectivamente, la ecuación de recurrencia es la que hemos visto y hemos iterado en el espacio de las políticas para estos dos tipos de casos, horizonte finito pero no determinado a priori, o no acotado cuando hay depreciación, se itera de este modo en el espacio de las políticas. Bien, esto realmente es posible porque, fijémonos que en cada ocasión, el beneficio de cada etapa, la siguiente se deprecia según el alfa que ya hemos definido y la siguiente sucesivamente. Como vemos, esto significa que si alfa es menor de 1, cada política converge a cierto valor y por eso podemos iterar en el espacio de las políticas. ¿Pero qué sucede cuando alfa es 1? Sucede que cualquier política, su beneficio es infinito, con lo cual no podemos iterar como hemos visto, sino que necesitamos un mecanismo adicional que sería el concepto de ganancia promedio por periodo. En tal caso, simplemente señalar que la ecuación de recurrencia sería similar, pero utilizaremos el convenio de W y añadiríamos este concepto G en la ecuación de recurrencia para ir iterando y en cada ocasión obtener la ganancia promedio por periodo asociada a cada posible política, iterando de manera equivalente hasta llegar a la óptima. Bien, como conclusión se ha presentado un ejemplo de contexto determinista para horizonte finito pero no determinado a priori o no acotado con depreciación, tanto modelos de ambos como la estrategia de resolución para ambos casos, y se ha empleado la estrategia de iterar en el espacio de las políticas hasta asegurar la política de decisiones óptima, viendo cómo dicha estrategia necesitaría completarse con
la ganancia promedio por periodo cuando no existe depreciación. Y con esto me despido. Muchas gracias.